Bueno, vamos a continuar con más ejemplos de problemas de optimización, ¿no? El segundo ejemplo eh, trata sobre esto, ¿no? Tenemos una parábola de la cual conocemos su ecuación y un punto en especial dentro de el plano cartesiano, que es el punto 0,3. Y lo que nos preguntan es lo siguiente. Bueno, acá tenemos situado al punto A y acá en rojo la parábola, ¿no? Y dense cuenta que de cualquier lugar de la parábola se puede trazar una distancia al punto A. Esas distancias son pequeñas o son más grandes dependiendo de qué punto vayamos a elegir dentro de la parábola. Entonces el problema nos dice, oye, ¿qué punto deberíamos elegir dentro de la parábola para que la distancia al punto A sea la más corta, ¿no? Sea, nos permita llegar en el menor tiempo posible, ¿no? No sé, se puede imaginar que este es el trazo de alguna carretera, de algún camino y no queremos conectar de alguna manera este punto de la carretera con el punto A y queremos que la carretera, bueno, pues nos salga muy barata porque queremos que sea de la menor longitud posible, ¿no? Entonces lo que nos piden es minimizar una distancia, ¿no? Y para ello, bueno, tendremos que construir, como decíamos en el video anterior, una fórmula que calcule eso de lo que trata el problema. Y como el problema trata de una distancia, bueno, pues recurriremos a la fórmula que nos permite encontrar la distancia entre dos puntos, uno de los cuales sí conocemos sus coordenadas y al otro tendremos que proponerlo como un punto en general, con coordenadas x y y. Fíjense qué es lo que pasa aquí. Si ustedes recuerdan, la fórmula de la distancia entre dos puntos es, bueno, la diferencia entre las x y la diferencia entre las coordenadas y elevados al cuadrado. No es un teorema de Pitágoras. Fíjense que el 0 y el 3 aparecen porque son las coordenadas del punto que sí tenemos localizado, y x y y quedan descritas como las coordenadas genéricas de ese punto, ¿no? Si recuerdan ustedes de sus cursos de geometría analítica, en estas fórmulas las coordenadas de los puntos aparecen siempre con signo contrario, ¿no? Aunque aquí son positivos, acá aparecen restados. Si alguna de las coordenadas de este punto fueran negativas, acá aparecen como suma, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya tengo entonces planteada la fórmula que calcula lo que me interesa. ¿Qué tan lejanos está A y B? Pero tiene el mismo defecto que el ejemplo anterior, es decir, que aparecen dos variables en su receta o en su ley de correspondencia, x y yo solo quiero que aparezca una, en particularmente la x. Entonces me las arreglaré para desaparecer la y. Y eso es muy fácil porque recuerdo que el punto B no es un punto libre, aunque no sé nada de él, sí conozco algo, y es que está dentro de esta parábola, dentro de la gráfica de esa función. Por lo tanto, sus coordenadas obedecerán a la regla de correspondencia de la parábola. De modo que la y siempre la podré cambiar por 5 menos x cuadrado. Y fíjense qué es lo que hago. En lugar de y, pongo esa receta en la fórmula. Ahora, ¿qué haré? Bueno, pues simplifico o maquillo un poco. 5 menos 3 me da 2. Y el x cuadrada ahí está. Fíjense que esta es una fórmula fea para ponerme a derivarla, ¿no? Entonces una buena estrategia es, quiero quitar yo la raíz. Bueno, pues eleva al cuadrado, ¿no? Si te interesa la función de la distancia, ese máximo o el mínimo que tenga lo heredará la función elevada al cuadrado. Y eso me permite cancelar la raíz y negociar o trabajar con las cantidades que están adentro. La primera se pasa igual si desarrollamos este binomio. Recuerden, es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. De ahí podemos simplificar estos dos términos y me dan menos 3x cuadrado, ¿no? Y ya construí la función, fíjense. Esta función mide la distancia al cuadrado entre los puntos A y B, pero ya solo está escrita como una función de x, que es lo que yo quería. Por lo tanto, ya le puedo aplicar lo que sé, es decir, le voy a encontrar sus valores críticos, la voy a derivar y la voy a igualar a cero. Y aquí hay un error en el libro. La derivada de x cuarta es 4x cúbica. La derivada de menos 3x cuadrada es menos 6x, no menos 6x cuadrada. Y la derivada de 4 pues es 0. Recuerden que con esa fórmula que la escribí acá, lo que tengo que hacer, aquí está escrita bien,
es igualarla a cero y despejar la x para hallar los puntos críticos. La manera de hacerlo con esta ecuación cúbica es factorizar una x que es común. Si yo saco una x, este término ya solo se quedará con exponente 2 y este 6 se quedará solito. Fíjense que si yo tengo una multiplicación que da como resultado 0, bueno, el 0 solo aparece en la tabla del 0. Por lo tanto, esta expresión valdrá 0 por culpa de que la primera expresión valga 0 o por culpa de que la segunda expresión sea la que se anule. Y de ahí me las voy a arreglar, ¿no? De aquí no tengo que hacer nada, ya está despejado. De acá tendré que despejar la x. Fíjense que el 6 que está restando pasa sumando y el 4 pasa dividiendo. 6 cuartos es 1.5. Eso es x cuadrada. La x que a mí me interesa es la raíz cuadrada, ¿no? Le quitamos el exponente 2. Y la raíz de 1.5 aproximadamente es 1.2. Fíjense que me da 1.2 positivo y negativo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, algo que uno se puede imaginar si observa este problema, porque en una parábola recuerden que tiene un eje de simetría y la distancia, por ejemplo, a este punto será la misma que del otro lado. O sea que en 1.2 y menos 1.2 estoy hablando de lo mismo. Por eso solo me voy a quedar con el valor positivo. Bueno, ¿cómo diablos sé quién es el máximo o es el mínimo? Bueno, pues tengo que hallar la segunda derivada. Acuérdense que la función original o a derivar era esta que estaba arriba, ¿no? Esta que está acá, ¿no? 4x cúbica menos 6x, ¿no? Si la derivamos, 4 por 3, 2x cuadrada. La derivada de 6x es 6. Y esa segunda derivada la voy a evaluar en el valor crítico que es 1.2. Y si hago las cuentitas y fíjense que me sale 11.2. No importa cuánto salga, sino de qué signo. Como es un signo positivo, me habla de un mínimo. Y ya le atiné, ¿no? Si hubiera hecho lo mismo con 0, me va a dar un valor negativo y es un máximo, no me importa, aunque sea valor crítico. Porque el problema lo que me pide es la distancia mínima. Y entonces ahora sí decimos, 1.2 es el valor que estoy buscando. Le voy a preguntar a mi fórmula original, que era la largota del principio, f de x, oye, ¿cuánto vales en 1.2? Y ya hago la cuentilla, elevo al cuadrado, a la cuarta, resto el cuadrado, le sumo 4 y me sale 3.5. Esa no es la distancia, porque recuérdense que f de x era el cuadrado de la distancia, ¿no? Era nuestro truco. Entonces, bueno, pues le sacamos la raíz, ¿no? Y la raíz de 3.5 para que sea la distancia y no la distancia al cuadrado es 1.8. Y esa será la distancia mínima de ese punto que nos estaban solicitando, que según encontramos, se encontraba más o menos a 1.2, uno ya sube, estaría como por aquí, ¿no? Y ese sería el punto que minimiza. Bueno, eso está escrito allí en el libro, ya luego me di cuenta que nada más se equivocaron aquí y se hicieron más o menos el procedimiento correcto, ¿no? Las coordenadas son estas, como les decía, 1.2 y 3.5. Muy bien. Vamos a ver otro, para que ustedes se sientan con confianza, ¿no? Y diferente, ¿no? Por supuesto. Dice, se desea construir un cono recto, de modo que su generatriz, o sea, esta línea inclinada, mida 20 centímetros, ¿no? O sea, si echamos a rodar esta línea se genera el cono, ¿no? Eso significa generatriz. Y dicen, oye, ¿qué altura le deberíamos dar para que el volumen sea máximo? Y uno dice, chale, pues es muy poco que me den nada más ese dato, ¿no? Denme el radio, cómo quieren que encuentre yo la altura. Pero en realidad se puede encontrar, miren. Vamos a hacerle así. Recuerden que lo que me están pidiendo es maximizar el volumen, entonces yo tendré que construir la fórmula del volumen en función de una única variable, en particular de la altura, porque esa es la incógnita. Entonces, de mis clases de quinto de primaria, yo me acuerdo que el volumen de un cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura, la tercera parte del cilindro que la contendría, ¿no? Nos decía Euclides. Bueno, entonces fíjense que ahí está bonita la fórmula, pero tiene dos incógnitas, la R y la H. Yo solo quiero una. Como el problema, lo que me pregunta es la altura, pues voy a privilegiar la H y tendré que reescribir el radio como algo que tenga que ver con H. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues si trazo la altura y marco un radio, ahí se forma un triángulo rectángulo. Entonces hay
un Pitágoras, ¿no? Y lo que tendré que hacer es despejar el radio. Fíjense que el radio es un cateto menor, cuando en el teorema de Pitágoras nos falta uno de los catetos menores, nosotros elevamos al cuadrado la hipotenusa y le restamos el cuadrado del otro cateto, es lo que está aquí. Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y esta expresión ya me dice cómo es R en función de H. Ah, pues la estreno acá. En mi fórmula original, 1/3 de pi, en lugar de radio al cuadrado pongo mi nueva fórmula por altura. Fíjense que al elevar al cuadrado el radio se va a cancelar con la raíz y eso me hace muy bien porque desaparece las expresiones feas y solo me queda el relleno. 20 por 20, 400. H cuadrada, así se queda. ¿Qué hago después? Bueno, pues esta H que está afuera, esperando a ver quién baila con ella, bueno, multiplica a los dos términos que están dentro del paréntesis. 400 por H, 400H. H cuadrada por H, H cúbica. Y de modo que ya tengo mi función del volumen y solo trata de la H, ¿no? Entonces uno dice, cámara, ya puedo aplicar el criterio de la segunda derivada que inicia encontrando los puntos críticos. Voy a derivar esa función y la voy a igualar a cero. Fíjense que derivarla con respecto a h es muy fácil, porque la derivada de 400h, como si fuera x, es 400. Y la derivada de h cúbica menos 3h cuadrada, ¿no? Se baja el exponente y se le descuenta 1. Y eso lo voy a igualar a 0. Fíjense que la incógnita es h. Bueno, pues esta cosa fea, tiene signo positivo, pasa de lo... no, al revés mejor. Voy a despejar h cuadrada, mando esta expresión de este lado, pasaría positiva. Fíjense que el 3 se va a cancelar con el 3 y solo me quedaría pi h cuadrada igual a 400 pi sobre 3. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Este va del lado derecho, nada más que aquí la invirtieron, ¿no? Y se queda una fracción de cada lado, digamos. Y para terminar de despejar, fíjense que tengo pi. Pues paso dividiendo pi. Mira, acá hay otro. Qué buena onda, se van a cancelar. De modo que h cuadrada será igual a 400 tercios. Yo no quiero h cuadrada, sino h. Le saco la raíz. A 400 tercios, que gracias a su amiga la calculadora, sabrán que es 11.5, ¿no? De modo que 11.5 es el valor crítico. Tendré que derivar por segunda vez para fijarme de qué maldito signo me da eso. Si ustedes derivan la función derivada, obtendremos esto que está aquí, ¿no? La segunda derivada del volumen con respecto a la h al cuadrado, esta otra forma de escribirlo es la derivada de esta cosa. Fíjense que aquí, por muy feita que se vea, 400 tercios de pi es un número, no tiene la variable h, su derivada vale 0. Y la derivada de h cuadrada, acuérdense que estos tres ya se habían ido al diablo, ¿no? La derivada de h cuadrada es 2h, está, 2pi h. Despéjate, y 0 menos esto, pues me da esa expresión que está ahí, ¿no? Entonces la evaluamos en la h, que era 11.5, y obtendremos un valor que aquí nos sugieren que es menos 23 h, ¿no? Lo cual es negativo. Menos 23 pi, perdón, lo cual es negativo. Lo cual significa que si la segunda derivada es de signo negativo, ahí tenemos un máximo. Y ya habremos terminado, ¿no? Sí, ya. Fíjense que aquí en el libro no encontramos el volumen, ¿no? Solo encontramos el valor de la altura que lo maximiza, que es lo que preguntaba. Lo que preguntaba el problema, ¿no? Si ustedes quisieran saber cuál es el volumen de ese cono, lo sustituimos en esta fórmula, ¿no? Aquí donde está la h, lo sustituimos por 11.5, ¿no? Nosotros solo comprobamos que se trataba del máximo. Bueno, y tarán, ¿no? Ya terminamos con estos ejemplos un poco más chidos. Entonces la segunda actividad que van a resolver es esta, que trata de problemas ahí más o menos similares de conos y de distancias entre puntos, ¿no? También son 4. Entonces solo vamos a hacer 8 ejercicios de estos dos temas, ¿no? Ahí le pueden echar un ojo al libro. Los problemas que siguen pues ya son los chidos, ¿no? Los problemas de optimización avanzados en los que se van a divertir muy padre, ¿no? Pero pues eso será hasta la próxima semana. Bueno, nos vemos.